Existen guerras que cambiaron la historia, pero hubo una que ocurrió sin soldados, sin tanques y sin disparar una sola bala. Durante más de 100 años, dos simples bebidas lucharon por conquistar cada supermercado, cada restaurante, cada televisión y, sobre todo, la mente de miles de millones de personas. Coca-Cola contra Pepsi. Lo que comenzó como dos pequeñas bebidas se convirtió en la rivalidad comercial más famosa del planeta. Esta es la historia de la guerra publicitaria más grande del mundo. Bienvenidos a Historias del Dinero. Comencemos. Durante décadas gastaron miles de millones de dólares intentando superar al otro. Crearon campañas publicitarias que hicieron historia. Contrataron a las celebridades más famosas del mundo y revolucionaron la forma de vender un producto. Pelearon por dominar supermercados, restaurantes, máquinas expendedoras y cada rincón donde pudiera venderse una bebida. La competencia llegó incluso a los eventos deportivos, conciertos y espectáculos vistos por millones de personas. Hubo momentos en los que Pepsi parecía estar a punto de destronar al gigante. Y otros en los que Coca-Cola respondió con decisiones tan desesperadas que terminaron convirtiéndose en uno de los errores empresariales más famosos de toda la historia. Pero después de más de un siglo de competencia, todavía queda una pregunta. ¿Quién ganó realmente la guerra de las colas? Todo comenzó exactamente aquí. No en una enorme fábrica, ni en una oficina llena de ejecutivos, sino en una pequeña farmacia de Atlanta en el año 1886. Allí trabajaba un farmacéutico llamado John Pemberton. Su objetivo nunca fue crear el refresco más famoso del mundo. En realidad buscaba elaborar un tónico que ayudara a las personas a sentirse mejor. Después de muchos intentos, consiguió una mezcla diferente a cualquier otra. Un jarabe oscuro que comenzó a mezclarse con agua carbonatada. Nadie podía imaginarlo, pero aquel experimento acabaría convirtiéndose en uno de los productos más reconocidos de toda la historia. Los primeros clientes comenzaron a probar la bebida. Uno tras otro regresaban para pedir un segundo vaso. Poco a poco, la noticia comenzó a recorrer la ciudad. Ya no era solo un remedio. Se estaba convirtiendo en una bebida que la gente realmente disfrutaba. Fue entonces cuando apareció una decisión que cambiaría la historia para siempre. Había que darle un nombre. Frank Robinson tomó una pluma y escribió dos palabras utilizando una elegante caligrafía. Coca-Cola. Sin saberlo, acababa de nacer una de las marcas más valiosas que existirían jamás. Pero mientras Coca-Cola comenzaba a conquistar Estados Unidos, en otra parte, una nueva bebida estaba a punto de aparecer y muy pronto desafiaría al gigante. Mientras Coca-Cola seguía creciendo, un nuevo competidor comenzaba a tomar forma. Nadie imaginaba que aquella pequeña bebida algún día desafiaría al gigante. En 1893, otro farmacéutico llamado Caleb Bradham creó una bebida pensando que podía ayudar a la digestión y refrescar a sus clientes. Al principio, aquella bebida ni siquiera se llamaba Pepsi. Su primer nombre fue Brad's Drink. Poco tiempo después, Bradham decidió darle un nuevo nombre, uno mucho más fácil de recordar, Pepsi Cola. Pero había un enorme problema. Coca-Cola ya era cada vez más conocida y competir contra ella parecía casi imposible. Coca-Cola tenía más clientes, más reconocimiento y una ventaja que parecía imposible de alcanzar. Entonces ocurrió algo inesperado. El precio del azúcar comenzó a dispararse y la joven empresa quedó al borde del colapso. Finalmente, la compañía quebró. Para muchos, aquella historia había terminado. Pero algunas historias se niegan a desaparecer. Cuando todos pensaban que Pepsi había muerto, alguien decidió darle una segunda oportunidad. Esa segunda oportunidad terminaría convirtiéndose en el mayor dolor de cabeza de Coca-Cola, porque la verdadera guerra estaba a punto de comenzar. Pepsi había sobrevivido, Coca-Cola seguía creciendo. Ahora, las dos empresas querían exactamente lo mismo: conquistar el mundo. Cada nueva ciudad representaba miles de nuevos clientes, y ninguna estaba dispuesta a dejarle ese mercado a la otra. La batalla ya no se libraba únicamente en las fábricas. Ahora comenzaba una guerra mucho más peligrosa: la guerra por la atención de las personas. Cada anuncio, cada comercial, cada patrocinio era un ataque directo contra su rival. Millones de dólares comenzaron a invertirse. No para fabricar más bebidas, sino para convencerte de comprar una antes que la otra. La competencia llegó hasta los supermercados, el lugar donde una simple decisión podía cambiar millones de dólares en ventas. Después llegaron los restaurantes, los cines, los conciertos y los grandes eventos deportivos. Poco a poco, esta rivalidad dejó de pertenecer únicamente a las empresas. Ahora también dividía a los consumidores. Ya no vendían solamente un refresco, vendían una identidad,
una forma de pertenecer a un grupo. La guerra apenas comenzaba, pero muy pronto, Pepsi encontraría una forma de golpear donde Coca-Cola jamás lo esperaba. Una campaña cambiaría la historia para siempre. Era 1975. Después de décadas persiguiendo a Coca-Cola, Pepsi decidió dejar de competir con anuncios y desafió directamente a los consumidores. La prueba era sorprendentemente sencilla. 2 vasos, sin etiquetas, y una única pregunta. ¿Cuál sabe mejor? Nadie sabía cuál era Coca-Cola y cuál era Pepsi. Solo podían decidir usando su gusto. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Una y otra vez, miles de personas señalaban el mismo vaso. Para sorpresa de todos, La mayoría elegía Pepsi. La noticia recorrió Estados Unidos. Los periódicos hablaban del desafío. La televisión mostraba los resultados. Y millones de personas comenzaron a preguntarse, ¿habían elegido siempre la bebida equivocada? Por primera vez en décadas, Coca-Cola dejó de parecer invencible. Pepsi no había ganado el mercado, pero había conseguido algo mucho más importante. Había sembrado la duda. Y cuando una marca empieza a dudar de sí misma, puede tomar decisiones desesperadas. Para recuperar su liderazgo, Coca-Cola tomó una decisión que pasaría a la historia como uno de los mayores errores empresariales jamás cometidos. Dentro de aquellas oficinas, Coca-Cola había tomado una decisión histórica. Si Pepsi estaba ganando las pruebas de sabor, entonces cambiarían la receta de Coca-Cola. Durante meses, cientos de pruebas fueron realizadas. Todo parecía indicar que la nueva fórmula gustaba más. Convencidos de haber encontrado la solución, tomaron una decisión impensable. Eliminarían la Coca-Cola original. El 23 de abril de 1985, Coca-Cola presentó al mundo la New Coke. Al principio, la empresa creyó haber ganado. Pero apenas unos días después, todo comenzó a salir mal. Los consumidores estaban furiosos. Miles de personas comenzaron a llamar, escribir cartas y exigir el regreso de la Coca-Cola de siempre. Para millones de personas, Coca-Cola no era solo una bebida. Era parte de sus recuerdos, de su infancia y de su identidad. Lo que parecía una simple decisión de marketing se convirtió rápidamente en una crisis nacional. Coca-Cola comprendió demasiado tarde que no había cambiado una receta. Había cambiado una tradición. Solo 79 días después, Coca-Cola tuvo que admitir su error y tomó una decisión que cambiaría nuevamente la historia. Después de casi un siglo de competencia, finalmente había llegado el momento de responder la gran pregunta. ¿Quién ganó realmente esta guerra? Si hablamos de ventas, Coca-Cola continuó siendo la marca más poderosa durante gran parte de la historia. Pero Pepsi consiguió algo que muy pocos creían posible. Obligó al gigante a cambiar. Probablemente Coca-Cola jamás habría innovado tan rápido, ni invertido miles de millones en marketing. Y sin Coca-Cola, Pepsi nunca habría tenido un rival capaz de convertirla en una marca mundial. Durante décadas, ambas compañías invirtieron miles de millones de dólares para conquistar un solo objetivo: tu elección. Esa competencia benefició a los consumidores, mejoró los productos, impulsó la publicidad y transformó para siempre la forma de hacer marketing. Lo que comenzó en 2 pequeñas farmacias terminó convirtiéndose en una de las rivalidades empresariales más famosas de todos los tiempos. Pero la verdadera victoria nunca estuvo dentro de una botella. La verdadera victoria fue demostrar que una competencia feroz puede cambiar para siempre la historia de los negocios. Después de más de 100 años, la guerra entre Coca-Cola y Pepsi sigue viva. Pero quizá estuvimos haciéndonos la pregunta equivocada todo este tiempo. Porque la verdadera historia nunca trató solamente de refrescos. Trató sobre innovación, sobre estrategia, sobre adaptación y sobre nunca dejar de mejorar. Cada vez que una empresa avanzaba, obligaba a la otra a ser mejor. Gracias a esa rivalidad, el marketing cambió para siempre. La publicidad evolucionó y los consumidores tuvieron más opciones que nunca. La competencia, cuando es sana, no destruye, obliga a evolucionar. Y esa probablemente sea la mayor lección de toda esta historia. Porque los grandes líderes no crecen cuando están solos, crecen cuando alguien los obliga a superarse cada día. Y quizás la próxima gran historia empresarial ya esté comenzando en algún lugar del mundo. Porque detrás de cada gran empresa siempre existe una historia que cambió el mundo. Y nosotros estaremos aquí para contarla. Nos vemos en la próxima Historia del Dinero.